Listo. Buenas noches a todos a nuestra amable audiencia. Esta noche vamos a tener una entrevista con la doctora Marilena Aguilar Mena. Me da mucho gusto que hayas aceptado venir. Gracias. Estamos transmitiendo el programa Profesionistas por el Progreso. Este es un programa del titular es el ingeniero Marco Antonio Méndez. En esta ocasión voy a tener el gusto de entrevistarla. Voy a estar en sustitución del ingeniero y vamos a hablar un tema que necesitamos hablarlo mucho. Es un tema importantísimo que se habla poco, que es el tema de la Agencia Espacial Mexicana, una agencia que se creó en 2010 y que no es funcional. Hay que reconocer que la agencia tiene mucho que puede hacer y que no ha hecho, y que el mundo ha cambiado radicalmente desde la llegada de la era espacial. Yo represento al Movimiento Ciudadano Larruchista, me presento yo, soy Gerardo Castilleja. El Movimiento Larruchista ha hecho un esfuerzo por años para hacer entendible los principios de la economía física del economista estadounidense Lyndon LaRouche, y uno de esos principios de economía física se basan en cómo incrementar las potencialidades, las capacidades del trabajo, incrementar el trabajo productivo. Y para eso se requiere que el Estado tenga muy claro y sea muy firme en las decisiones de incrementar esas capacidades productivas del trabajo. La ciencia espacial siempre ha ofrecido los conocimientos de frontera. Es un reto para la ciencia y la técnica el colocar artefactos en el espacio que implican un esfuerzo enorme en la Tierra, y todo el beneficio de poner esos artefactos de monitoreo, de investigación, de comunicación, nos permite tener enormes desarrollos dentro de la economía de la Tierra. Y tenemos ejemplos claros de cómo el proyecto Apolo o los proyectos soviéticos dieron un avance inmenso a la economía de esas naciones. Pusieron a las mejores mentes a trabajar en proyectos que involucraban todo era de frontera, los materiales que tenían que usarse, los sistemas de propulsión, los sistemas de telecomunicaciones, y esto es lo que requiere la economía en estos momentos. Vean el caso de China, tiene un programa fascinante, lo vamos a ir comentando en el trayecto del programa. China tiene un programa espacial muy, muy ambicioso por principio van a estar trabajando en la cara oculta de la Luna, van a hacer un trabajo de investigación con Rusia, y vamos a tener también en el futuro cercano probablemente las primeras estaciones robóticas en la Luna para mineralizar el helio 3, un isótopo del helio fundamental para el futuro de la energía del planeta, para la fusión nuclear. Y hay planes muy ambiciosos para que muchas naciones, incluyendo los Estados Unidos, que salgan de este pesada, ¿cómo se puede llamar? De este atraso en el que ellos se han colocado. Han hecho investigaciones, pero su programa tripulado está casi detenido. Entonces, Marilena, quisiera preguntarte para empezar, ¿qué perspectivas ves en el caso de los satélites? Estamos en la era satelital, México tiene una trayectoria con los satélites. ¿Nos puedes hacer un recuento? ¿Qué perspectivas ves con la puesta en órbita de esos satélites? Tenemos estos dos grandes satélites, pero ¿qué perspectivas hay con respecto a la agencia espacial y los satélites? Bueno, por un lado hay una cosa muy importante. La Agencia Espacial Mexicana es una agencia que no se hizo de la noche a la mañana. Probablemente esto se fue gestando con el interés de los ingenieros del Instituto Politécnico. En 1949, los ingenieros del Poli pusieron en órbita, una órbita baja, un primer satélite a través de un globo. Ese primer satélite fue para monitorear el clima de la República Mexicana. Fue un éxito. Fue hasta
Adolfo López Mateos, que él viendo a visión, a futuro, y muy entusiasmado con lo que estaba pasando en Estados Unidos, decide abrir la Comisión Nacional para el Estudio del Espacio Exterior. Una comisión nacional que al principio estaba formada por científicos, ingenieros del Politécnico, de la UNAM, de otras asociaciones en Baja California, y que todas ellas tenían un trabajo en común: desarrollar, primero que nada, la ingeniería satelital. Entonces, se les dio un presupuesto que actualmente nos sonaría muy poco, ¿no? 10 millones de pesos. Pero ellos trabajaron arduo para hacer los primeros diseños y probar los primeros satélites, desgraciadamente, en globos meteorológicos, pero sí sirvieron de mucho a México. Pasado Adolfo López Mateos, se vino la Olimpiada con Díaz Ordaz, y Díaz Ordaz no tenía cómo mandar señal a todo el planeta para que la gente viera los Juegos Olímpicos. Entonces tuvo que alquilar un satélite y tuvo que alquilar una órbita, y pagaron por el satélite la órbita. Y de esa manera se pudo transmitir todo el evento deportivo. Y impulsó mucho más el Consejo Nacional de Estudio del Espacio Exterior, les dio más presupuesto. Y curiosamente pasan las cosas, pero no se hace nada que valga la pena en ese tiempo. Llega finalmente el señor José López Portillo como presidente, un gran innovador. Yo no he conocido un presidente tan innovador como él. Aunque se le critique, para mí es un innovador. Y por alguna razón que no plantean ni en su libro, ni plantean los libros que escribieron sobre él, finiquita la Comisión Nacional del Espacio Exterior, quita todo el presupuesto y la descabeza totalmente. Y lo saca en el Diario de la Federación. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No sabemos, porque el señor no dijo nada. Y así quedamos, alquilando satélites por un buen rato, alquilando órbitas, y poco a poco se va gestando la necesidad, porque ya otros pueblos tienen satélites, se van gestando la necesidad de que México tenga los suyos. La construcción de algunos satélites universitarios y la mano de obra de los ingenieros del Politécnico en conjunción con la NASA logran hacer entre todos ellos algunos modelos, pero todavía tenemos las órbitas rentadas, todavía tenemos las lanzaderas rentadas, mientras China, la India y Brasil ya tienen sus propias lanzaderas. Entonces, México, como un país que va a la cabeza de América Latina, se ha quedado muy atrás en cuanto al alcance de la ingeniería espacial. Y es hasta que llega el presidente Felipe Calderón que se presenta un anteproyecto a la Junta de los Diputados y se les manda un pliego de que se requiere una agencia espacial mexicana. Ese pliego petitorio fue rechazado varias ocasiones. Se tuvo que reafirmar y volver a hacer, y muchos investigadores importantes tuvieron que ver en él. Rafael Navarro en ese tiempo estaba estudiando sobre el desierto de Atacama y las posibilidades o no de vida en Marte, y constantemente daba conferencias de sus investigaciones y estaba trabajando en coordinación con la NASA. La doctora Sousa también en el Departamento de Ecología, de Investigación de Ecología, también estaba sobre la región lacustre de la laguna y estaba trabajando en coordinación con la NASA. Y muchos biólogos y muchos científicos mexicanos han ido a la NASA a perfeccionarse
algunos han regresado y otros ya no regresan. Entonces, bajo muchos argumentos, se dio inicio porque había muchas sociedades astronómicas y en ese tiempo. Estaba ya SAFIR, estaba la SAM. La Sociedad Astronómica de México tiene más de 100 años. Fue la que fue Gabilondo Soler, uno de sus miembros. Claro. Y luego Nibiru, que es la otra sociedad de la Facultad de Ciencias. Y en todo el país se empieza a ver un amor por ver al cielo nuevamente. Y entre los ingenieros, los médicos como yo, los biólogos, empezamos a empujar duro desde donde estábamos. ¿Para qué? Para que llegara un anteproyecto nuevamente. De hecho, se propusieron encuestas en ese tiempo, encuestas que hizo el gobierno mexicano en la época de Felipe Calderón y otra vez cuando Enrique Peña Nieto toma el poder. Se vuelven a hacer esas encuestas entre la población. Afortunadamente fue un boomerang, porque todo el mundo decía que sí se necesita una agencia espacial mexicana. Entonces, esa fue a grandes rasgos cómo se fue formando la agencia espacial. En cuanto a los satélites, pues sabemos de los Morelos 1 y los Morelos 2. Los dos primeros grandes satélites que se lanzaron. De hecho, el doctor Neri Vela, doctor en ingeniería, fue en uno de los transbordadores, el Atlantis, para poner en órbita ese satélite. Y regresó, hizo su libro y quedó fascinado. Y a toda la gente que estábamos en la facultad o que estábamos haciendo alguna especialidad, pues nos fue a dar una cátedra de lo que él había hecho. Y pues muchos nos apasionamos con las ciencias espaciales o ya traíamos la pasión, ¿no? Pero esos dos Morelos, el 1 y el 2, nada más tuvieron una vida de 15 años. Y los tuvieron que lanzar, pues otra agencia espacial, ¿verdad? La NASA en este caso. Después ya se forma la ESA, la Agencia Espacial Europea, y empiezan a involucrarse más países. Y ahora es un verdadero comercio lo que hay, lanzando satélites, alquilando órbitas. México tenía un plan de lanzar 2 satélites y lo lanzó en la época de Carlos Salinas de Gortari. Lanzó el Solidaridad 1 y el Solidaridad 2. ¿Para qué sirvieron estos? Para estrechar más los lazos en el pueblo. Vamos un corte. Quisiéramos hacer un pequeño corte. Al regreso me quiero dar una semblanza de quién es la doctora Marilena Aguilar Mena y estaremos con ustedes en los próximos 3 minutos. Gracias. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratado.
conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. ¿Qué tal? Regresamos con el programa Profesionistas por el Progreso. Estamos hablando de la Agencia Espacial Mexicana. Quería presentar, omití la presentación de la doctora Mena. Ella es la doctora María Aguilar Mena, es médica cirujana por la UNAM, estudió pediatría médica en el hospital Dr. Manuel Gea González, fue titulada, después estudió la especialidad de cardiología y pediatría en la UNAM, en el hospital Ignacio Chávez, cursó un diplomado en medicina aeroespacial por el Instituto Politécnico Nacional, y es miembro de las siguientes sociedades astronómicas. La principal, que es la SAM, la Sociedad Astronómica Mexicana, es miembro también de la Sociedad de Astrobiología, que está en la Facultad de Ciencias de la UNAM, la Asociación Nibiru, Sociedad Astronómica, también de la Facultad de Ciencias, y es miembro de la Sociedad SAFIR, que es la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería. María Elena nos ha dado en esta primera parte del programa, nos dio una semblanza de lo que ha sido la historia, una historia muy, yo podría decir, con esfuerzos, una historia que permite ver que México no estamos en pañales en el tema aeroespacial. Para muchos tal vez que piensen que en México no sabemos de tecnología aeroespacial o sobre todo de astronomía, tenemos una gran tradición astronómica en México. Obviamente los mayas son conocidos en todo el mundo, pero México tuvo grandes logros. Recuerdo que en principios de siglo, creo que fue en 1901, cuando estaba uno de los cometas, era un eclipse que se iba a ver total, y que el eclipse se iba a ver en Japón. Llegaron los astrónomos mexicanos y todo el mundo estaba muy sorprendido por la calidad de los astrónomos y la deficiencia de sus equipos, ¿no? Decían, qué lástima que esos astrónomos se desperdicien con telescopios tan pobres, ¿no? Y se han hecho avances. Ahora, yo te preguntaría, ¿hacia dónde tiene que ir la ciencia espacial en términos de los satélites? Las órbitas bajas están siendo ahora muy demandadas por todo el sector de telecomunicaciones mundial, internet, por supuesto, datos, telefonía, celulares. Entonces, ¿hacia dónde va la era espacial en los próximos 50 años? Mira, aquí en México, por parte del Instituto Politécnico Nacional y en la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha estado estudiando y haciendo proyectos para los microsatélites y los nanosatélites. Estos microsatélites son mucho más pequeños, pueden estar en órbitas bajas, pero también pueden estar en órbitas altas. Y pueden tener módulos que sirvan para diferentes cosas. Un módulo te puede estar monitoreando la meteorología del país, otro te puede estar dando
alertas sobre las costas, sobre los movimientos del mar. Otro módulo te puede estar mandando música, telefonía, obras de tipo arquitectónico, de tipo cultural. De hecho, hay un proyecto entre estas dos escuelas y algunas más para hacer un satélite que es un nanosatélite, que es el Ulises 1. Hasta donde sé, a fines de este año lo van a lanzar. Pero no nada más esto. Hay un problema muy serio en cuanto a la chatarra espacial que tenemos allá arriba. Tenemos porque somos una humanidad y todos hemos cooperado con algo, ¿no? Entonces, lo que están haciendo los ingenieros del Politécnico y los de la universidad es inventar unos como propulsores de órbita para que llegado la época en que ese nanosatélite ya cumplió toda su función, entonces lo propulse, lo alinee en centro de entrada y caiga a la Tierra, pero se desintegre totalmente en el espacio, evitando tener allá un satélite dando vueltas y vueltas. Entonces, eso, el hacer los propulsores, el orientar a los nanosatélites y a los microsatélites, es una ventaja que el Politécnico y que la universidad están estudiando. Entonces, para fin de año dicen, todavía no sé a ciencia cierta, que se va a lanzar un satélite que se llama Quetzal y que se va a lanzar el Ulises 1. De hecho, varios países que están en el arte, como Holanda, Bruselas, que es una ciudad, Francia, están interesados en pasar su producción, sus exhibiciones a través de Ulises 1, que es un proyecto mexicano. Obviamente, el hacer que varios países entren, que varias empresas de la cultura entren, abatirá costos de producción y dará mayor uso a un satélite. Ya los satélites ya no van a ser los grandes aparatotes y aparatosos que se mandaron en el pasado. Ahora hay que apostar por los microsatélites y los nanosatélites y los propulsores de ruta. Estos impulsores de ruta van a hacer que llegada el momento que ya llegó la vida útil, ¡fum!, hacia abajo, pero en un lugar donde se desintegren totalmente y no lo tengamos de chatarra espacial. Hacia allá debe de ir la era satelital en México. Otra de las cosas ambiciosas desde mi punto de vista es lograr tener más órbitas. Tenemos una órbita a 103 grados, otra a 114 y la 116 que no se ha usado. Entonces, tener más órbitas y darles un mejor uso, ocupándolas con más satélites. Los satélites son muy importantes en la medicina. Gracias a ellos tenemos la telemetría, tenemos la proyección de las operaciones que se llevan en Nueva York, en África. Las operaciones que se hacen en México se pueden transmitir a Oaxaca, de aquí de la ciudad a Oaxaca. Y las conferencias que se dan por los científicos se pueden transmitir perfectamente bien. Y bueno, ahora cualquiera con su internet, ¿no? Pero nadie se pone a pensar que el internet es un paso más de toda la técnica satelital. La idea es cada vez comprar menos y obtener más. ¿Por qué? Porque nos salen muy caras las lanzaderas. Con el proyecto Bicentenario, Centenario y Morelos 1, pues ya vimos lo que pasó con el Centenario. ¿Qué estalló? Se lanzó en Rusia, pero se lanzó en Rusia. 490 segundos después, ¡pau!, ya no había nada, ¿no? Y fue muy triste porque yo me desvelé toda esa noche esperando por el canal de la NASA la transmisión. Y de pronto ya, se acabó. ¿Pero cómo que se acabó? ¿Y dónde está? Entonces,
Se perdió mucho dinero ahí, cierto que estaba asegurado, que se pagó el seguro, pero hablando de ciencias espaciales, cualquier punto, cualquier detalle mal hecho puede terminar en una catástrofe. Entonces, sí deben de ser personas altamente comprometidas, personas que entren y le den su vida a eso. Ahora, yo pienso, a diferencia de algunas cosas de la Agencia Espacial Mexicana, que bueno, los niños de secundaria está bien que vayan de vez en cuando a conferencias, pero no es el punto drástico, ni es ahora sí que el fulcro donde tenemos que aterrizar la economía. La debemos de aterrizar en gente que sabe, en ingenieros que producen satélites, en economistas que ven los planes para lanzar un satélite, en gente preparada. Los muchachitos de secundaria y prepa ya tendrán su momento y no podemos estar gastando mucho dinero en ellos. Habrá que hacer una selección que ellos van a ir haciendo poco a poco, pero meter mucho dinero enseñándole a la juventud que hay esto, pues no necesito hacer conferencias en Guadalajara, en Monterrey, con un montón de niños, cuando me los puedo llevar a todos a Universum o a un auditorio. Por ejemplo, en San Luis Potosí tienen un buen auditorio, y pasarles transmisiones. Las transmisiones, las películas, la gente se entusiasma y empieza a definir qué es lo que quiere. Y a los que sí hay que darles el presupuesto es a los que están trabajando en esto, a los especialistas. Porque finalmente tener satélites hechos por México y lanzados por lanzaderas mexicanas nos van a llevar a una mejor economía. Y pues ahí está la India. La India a mí me tiene muy apantallada por todo lo que ha logrado. Ellos ya están haciendo sus lanzamientos. La India, creo que lo mencionas. La India, con un presupuesto muy bajo, 72 millones de dólares, colocaron en su primer intento un satélite en Marte, que es un logro impresionante. Uh-huh. Pero aquí en México falta que la gente que sabe se involucre más con la agencia espacial y empiece a pedir el dinero que necesita, porque dinero se le dio a la agencia espacial, y bastante, más que lo que dio Adolfo López Mateos, mucho más. ¿Y no es funcional? Pues no en el plano en que yo lo veo, y no creo yo que entusiasmando a los niños de primaria y secundaria vayamos a lograr nada. Tenemos que motivar a los muchachos que quieren ingeniería aeroespacial, medicina aeroespacial, que saben construir satélites. A todos ellos hay que hacerlos que tengan el capital para hacer sus cosas. El Politécnico abrió la ESIME, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Poli. Abrió, creo que hace un par de años, Ingeniería Espacial. Sí. Aquí en la unidad que tienen en el centro, en Allende. Yo platiqué con un par de chicos que están estudiando, muy animosos. El potencial es enorme para el país, porque efectivamente no somos advenedizos, ¿no? Tenemos cierta trayectoria, cierto que el país tiene que redefinir su rumbo como nación, pero la ciencia espacial nos puede dar una tremenda ayuda para poner en la frontera lo que la técnica y la ciencia que requerimos. Yo te diría, mira, a mí me llama mucho la atención un país del tercer mundo, como de aquí de nuestro continente, como Argentina, en la era de los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, lo que lograron. Ellos empezaron a construir pequeños microsatélites, después empezaron a aumentar su tamaño, sus capacidades. Cuando ya obtuvieron un satélite en una etapa, creo que van en el séptimo satélite que ellos, o sexto satélite que colocan, incorporaron nuevos sensores. En el último satélite, creo que fue el SAC de Aquarius,
es un satélite ya de un tamaño muy considerable, de 3 toneladas. Ellos incorporaron sensores que fueron obteniendo en colaboración con las agencias europeas, con la NASA, y creo que Argentina tiene ahorita en este momento el papel más destacado en satélites. Esperemos que este gobierno actual de Argentina, que se ve que es bastante peligroso, de llamarlo de alguna manera, no suspenda los programas satelitales. No. Yo creo que es innovador también. Sí, esperemos que no lo suspendan. Y México podría tomar experiencia de los logros, de cómo es que una agencia espacial... Mira, México está bien cerca de la NASA. Hay un intercambio, a pesar de que José López Portillo, que no sé por qué descabezó la comisión, ha habido un intercambio muy rico entre investigadores de la NASA e investigadores mexicanos. Uh-huh. De hecho, Rafael Navarro anda por allá haciendo investigación y es uno de los expertos en terraformación de Marte. Y finalmente se tendrá que dar cooperación, porque los dos países tienen mucho que cooperar. Pero la idea es que México levante sus plataformas, que México ya empiece a lanzar sus satélites, que México haga sus innovaciones. No es jugando a papirología como lo vamos a lograr. Es sentándose con los ingenieros, con un plan de trabajo y a ver, señores, quiero esto en tanto tiempo, así y así. Y el que quiera entrarle, que le entre. Y el que no, que se vaya, porque hay otros que sí sirven. Yo lo veo muy así, ¿no? Yo también. Entonces, eso es lo que me gustaría a mí que pasara en la Agencia Espacial Mexicana. Menos conferencias, menos andar del tingo al tango y más producción. ¿Hay objetivos claros en la agencia? Pues aparentemente el ingeniero Mendieta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, él dijo, yo una vez lo oí hablar en Querétaro, creo, que la prioridad era la ingeniería satelital. Uh-huh. Y que iban a apostar por la ingeniería satelital. Pero ya no he tenido oportunidad de volverlo a oír. Y pues lo que yo he visto de la hoja de la Agencia Espacial Mexicana está bonito, nada más. Lo que pasa, pero yo quisiera más acción. Sí, yo creo que tenemos que analizarlo desde otro enfoque también. Vamos a una pequeña pausa y continuamos con este programa dedicado a la Agencia Espacial Mexicana, con la presencia tan especial de la doctora Marilena Aguilar. Volvemos en 3 minutos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente
Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. ¿Qué tal? Regresamos al programa sobre la Agencia Espacial Mexicana. Quería preguntarle a María Elena, ¿qué piensa ella de, cuando hablamos de satélites, estamos hablando de las necesidades que se tienen apremiantes de tener satélites de gran tamaño, de gran capacidad? En una conferencia que hubo hace tiempo en San Luis Potosí, hablando de los SATMEX, de los satélites mexicanos, se mencionó que el ejército mexicano necesita en tiempo real imágenes donde tengan mapeado el país, las zonas de cultivo. Bueno, tenemos a Guerrero, el estado de las costas de Guerrero, son el segundo productor mundial de goma de opio. Entonces, ¿cómo monitorea esas regiones? Nuestras Fuerzas Armadas requieren información que no dependa de otras agencias. Por asunto de seguridad nacional, tienen que tener todo el tiempo el mapeo. De la parte de los propios satélites, una parte de los transpondedores se utiliza las Fuerzas Armadas, pero hasta donde sé, el enfoque que se ha dado en los satélites, al menos en los Solidaridad, y ahora me parece que los Morelos, es un enfoque también donde muchas empresas privadas compran parte de los transpondedores, pero necesitamos darle un peso específico a las instituciones. La educación vía satelital para todas las regiones que están pues muy alejadas. Necesitamos también mejorar el monitoreo meteorológico. Dependemos, estaba hablando yo ayer con un huracanólogo de la UNAM, y honestamente se depende de toda la información que viene del Centro de Huracanes de Miami. El monitoreo en México es, no creo que sea muy pobre, está desaprovechado el monitoreo en general, las estaciones meteorológicas, pero satelital habría que ponerlo, el monitoreo de los mares, de las corrientes marinas, y necesitamos colocar satélites, a mi entender, satélites ya más específicos, no solo de telecomunicaciones, satélites para uso meteorológico. Uno de los satélites que colocó Argentina, creo que fue el sexto, es para uso completamente de meteorología. Les ha funcionado muy bien, están haciendo incluso un pronóstico mucho más preciso de lluvias, de tiempo, y no sé, dentro de toda esta esfera de los satélites, se requieren por asuntos de seguridad nacional, lo necesitamos. ¿Crees que todo esto se comprende dentro del gobierno mexicano? ¿Se entiende esta necesidad? Del gobierno mexicano sí lo comprende. Yo pienso que sí lo comprende. Las personas que trabajan como científicos en esto lo comprenden. Pero desgraciadamente esas personas, no todas están inmiscuidas en la Agencia Espacial Mexicana. La Agencia Espacial Mexicana necesita involucrarse con esa gente. Y definitivamente sí se requiere un monitoreo de seguridad nacional. Hemos tenido problemas muy serios en este sexenio, que no quiero recordar,
que quizás si hubiéramos tenido un satélite propio que nada más laborara para el cuerpo militar, nos hubiéramos dado cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando. Antes de echarle la bolita a fulanito, a sutanito y a perenganito y hacer toda una exhibición de los problemas que están pasando en México. Entonces, definitivamente sí es muy necesario, por seguridad nacional, tener satélites que maneje el ejército y que sirvan no nada más para monitoreo de coca, de marihuana y de todo lo que se les ocurra, sino para monitoreado de personas que en un momento dado te pueden dar conflictos. Claro. ¿Sí? Desgraciadamente se perdieron vidas que uno no sabe si alguna de esas personas al rato iba a ser un ingeniero o un maestro que luego se fuera a estudiar a otro lado. Y cuando se pierde una vida es como si se perdiera toda la humanidad. Reemplazable. Sí, es irreemplazable. Entonces, desde el punto de vista militar y estratégico se requiere. Desde el punto de vista civil, bueno, tú sabes que ahora la gente duerme con el celular, se desayuna con el celular y se acuesta con el celular. Toda la telefonía celular es satelital. Todo el internet es satelital. Todas las telecomunicaciones ahora por pantalla son satelitales. Entonces no podemos quedarnos a rascarnos la concha, mientras que otros países que estaban menos adelantados que nosotros, como la India, ya tiene hasta sus lanzaderas. Claro. Entonces, este es un país que tiene gente muy valiosa, es un país muy rico en materiales y es un país que trabajando lo bonito a todos nos da para vivir bien. Entonces, hay que hacer las cosas bien. No nos esperemos a que llegue un presidente de la República que diga, pues se la han pasado paseando, qué padre, ¿no? Me le quitas el presupuesto y me cierras la Agencia Espacial Mexicana. Porque al no encontrar yo documentos, ¿por qué la cerró José López Portillo? Yo que he leído su vida de cabo a rabo, dije, pues, ¿qué estaba pensando, no? Entonces, no hay ningún testimonio de por qué la cerró. Pienso, y eso es puro pensamiento mío, que probablemente haya sido por falta de resultados. Entonces, no es en conferencias con los niños y andar de aquí para allá, no. Es sentarse a hacer estrategias con la gente que sabe y con la gente que está dispuesta a poner toda su carne al asador por las ciencias espaciales. Con esa gente hay que trabajar. Hay un aspecto, Marilena, la NASA no está en su mejor momento ahora. Todo indica que por decisión de Obama solamente están interesados en órbitas bajas. No están dando presupuesto, mejor dicho, cancelaron el presupuesto para exploración del espacio profundo. Yo no digo que tengamos que alejarnos de NASA, al contrario, hay que acercarnos a ellos. Es la agencia, sigue siendo la agencia. Además, experiencia. Y ha tenido enormes logros. Pero también hay que buscar la alianza, y en eso están muy abiertos los chinos, los rusos, los hindúes. Los indios están muy China dispuestos. está muy a la cabeza. Y China va fuerte. Va fuerte y están dispuestos a compartir tecnología, lo que se llama alianzas de cooperación, y yo creo que México está en una excelente posición para poder decir, tomamos tecnología, conocimientos y experiencia de nuestros vecinos del norte y también tomamos experiencia de los demás, porque yo digo, bueno, tenemos para empezar 10,000 kilómetros de litorales, bueno, hay que monitorearlos. Tenemos un promedio de 10 a 20 huracanes cada año. Entonces, sí, necesitamos todo el tiempo monitorear. Tenemos una diversidad de climas que hay que estarlo. Tenemos los problemas que sabíamos de enervantes y producción y que hay que estarlo. Necesitamos acercar a nuestras comunidades indígenas que están tan marginadas, ¿no? Usemos la telecomunicación para eso. Necesitamos tener además naturalmente un sentido de que México va a participar en este
resurgimiento de las ciencias espaciales, y yo creo, no sé, yo sí soy optimista de que como que tenemos que dejar estos años ya perdidos, ya no vamos a recuperarlos. No. Sí hay un interés genuino entre la juventud, les fascina la tecnología, y la tecnología, pues no es solamente de los celulares, la tecnología es toda esta perspectiva de que la humanidad puede acercarse a uno de los momentos más importantes de toda su historia, en donde la ciencia puede resolver los problemas apremiantes y los problemas del futuro. Quisiera que para terminar, aprovechando que eres doctora, nos digas cómo está la medicina espacial en México. Ay, pues con estiras y aflojas. Los mejores médicos espaciales, aeroespaciales que conocí fueron del ejército. La mayoría me dieron clase y todos son unos señorones, mis respetos. Y pues allá se da la residencia en medicina espacial y aeroespacial, pero ya es una necesidad que salga a las escuelas públicas como el Politécnico y la universidad. Vi a los médicos que llegaron que son médicos generales del aeropuerto, básicamente de Aeroméxico, tomar el curso con un tesón y una dedicación que me costó mucho trabajo igualarlos, ¿no? Porque traían más conocimientos en algunas cosas. Pero al final hicimos un sólido equipo, pero éramos 10 o 12. Y eso necesitamos que sea más gente. Y que el día de mañana se haga la medicina aeroespacial como una carrera más. O sea, puedes hacer medicina interna y luego te vas a hacer medicina aeroespacial. ¿Por qué? Porque los aeropuertos el aeropuerto que se viene en México, el que van a abrir, se vienen aves muy pesadas. A ti nadie te asegura que un cuate se infarte allá arriba. Y no hay un solo médico en una aeronave. Cuando pasa eso, gritan un médico. Sí hay. Y algún espontáneo sale, ¿no? Pero hace muchos años en la revista Selecciones de Reader Digest, un señor tuvo una apendicitis espantosa arriba del avión. Pues salió un médico ahí que era cirujano, le llevaron cuchillitos y todo porque no tenían material, y con eso medio operó al paciente, medio lo suturó con hilos de ropa, y ya cuando llegaron pues lo bajaron y al hospital, ¿no? Entonces no hay necesidad de que pase eso. Cada vez la gente viaja más, los que ya están en la tercera edad y les gusta viajar, viajan más. Entonces hay padecimientos que se presentan más frecuente en avión. Entonces sí es necesario tener médicos aeroespaciales y médicos muy dedicados a las ciencias espaciales. No es lo mismo la medicina tradicional que nos dan a nosotros una embarradita de mal de montaña, ya, espirometrías, ya, no. Para alturas. No, esto es totalmente diferente. Es una ciencia totalmente diferente en el aire. Y lo que está pasando en la estación espacial, que ya como humanidad llevamos buen rato, pues aún nos falta estudiar más. Entonces sí es necesario que México haga sus médicos aeroespaciales y luego su subespecialidad en medicina espacial, que den atención en los aeropuertos, que haga sus ingenieros aeroespaciales, que estén al mando de los controles, de los controladores de vuelo, de los ingenieros de cabina. O sea, tienen que ser ya no técnicos. Digo, han hecho una buena labor, pero ya es tiempo de que saltemos a la carrera, ¿no? Sí, yo creo que es momento de replantear y que sea este programa un mensaje a nuestras autoridades de la Agencia Espacial. Yo estoy muy contento, me dio gusto participar en unas conferencias de Ingeniería Aeroespacial del Politécnico, y esperemos nosotros que este programa hagamos más programas, porque el aspecto que ya no alcanzaremos a tocar en este momento, Maelena, es el aspecto determinante
de una ciencia espacial que conduce a una economía. China cada 5 años elabora sus programas quinquenales y los revisa. Sus planes a 5 años se revisan, se corrigen y se vuelven a ampliar. En el último plan quinquenal, que es creo que el 13º, el gobierno chino dijo, vamos a poner a las ciencias espaciales como el pilar, el primero de todos los sectores que van a arrastrar al resto. Sí, así es. Eso tenemos que hacer, creo. Sí, es como haciendo Bueno, es como hacer una semblanza de la medicina cardiovascular. Ajá. Entonces se fue adelantando porque unos exigían y exigían. Esto es igual. Sí. Entonces ya saltamos de la cuna, sigamos adelante. Fue un placer que me invitaras, ¿sí? Para nosotros también, y esperemos a nuestro querido auditorio que nos siga en estos programas los miércoles a las 8 de la noche. El programa es Profesionistas por el Progreso. Vamos a tener temas interesantes y yo quiero agradecer la presencia de la doctora Marilena Aguilar Mena. Es un honor estar con ella, una doctora que todo el día está en el hospital atendiendo niños, porque es pediatra y cardióloga, y se da tiempo para estar al tanto de la ciencia espacial, porque el futuro de la humanidad no está en la Tierra, el futuro de la humanidad está en el cosmos. No somos terrícolas, somos seres cósmicos. Muchas gracias por su atención y los estaremos esperando el próximo miércoles. Gracias.